Bueno, y ahora estamos, ya está la producción, buscando establecer contacto con quien les adelanté que vamos a charlar en el programa de hoy, que es uno de los ministros coordinadores del gobierno de la provincia y a su vez ministro de Infraestructura. Hablamos del ingeniero Sergio Camacho. ¿Y por qué? Porque, como veníamos comentando ya desde la semana pasada, hay una muy, pero muy particular expectativa, y tiene que ser así, por cierto, de que finalmente todo lo que es el tema de la obra pública en la provincia, las obras de infraestructura que se venían haciendo en todo el ámbito de la provincia, no solamente en la capital, se pudiera retomar luego de lo que fue el comienzo de la gestión del gobierno de Javier Milei, cuando lo primero que dijo, apenas asumió, es su famosa frase, no hay plata. Y decidió, en consecuencia, dejar de enviar a la provincia recursos que eran utilizados, al menos acá en el gobierno de la provincia de Salta. No podemos hablar de lo que pasa en otras provincias porque no sabemos qué pasó, pero acá sí sabíamos que todos esos recursos que se enviaban eran utilizados para el tema de estas obras de infraestructura, que son todas fundamentales ¿para qué? Para cambiarle la calidad de vida, para mejorarle la calidad de vida al salteño, y que bueno, a partir de esto que se decidió, no mandamos más plata, se paralizó, con todo lo que eso significa. Bueno, a partir de un convenio que firmó el gobernador Gustavo Sáenz la semana pasada, hace 10 días, con el jefe de gabinete, firmó un convenio para que esas obras se retomen en base a ese convenio. Algunas pasan al ámbito de la provincia para que los haga, pero bueno, se despertó una particular expectativa porque dice, bueno, retomamos esto, Así que bueno, queremos saber cómo está el tema, y qué mejor que hablarlo a ese tema con quien tiene justamente la responsabilidad de llevar adelante toda esta tarea, particularmente acá en la provincia, en lo que es concretamente el tema de las obras. Los recibimos con mucho gusto, por cierto, agradeciéndole la deferencia que siempre tiene para con nosotros el ministro de Infraestructura de la provincia y uno de los coordinadores del gobierno provincial. Hablamos del ingeniero Sergio Camacho. Señor coordinador y ministro a la vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? Hola, Daniel, buenas noches. Gracias por tu saludarte, tiempo. para vos, tu audiencia. Gracias, ministro. Sabemos de que tu agenda siempre está apretadísima, pero te haces un lugarcito para charlar con nosotros. Bueno, yo le comentaba a la audiencia que justamente tuviste una reunión muy importante con el sector de la construcción de la provincia para informarles sobre el alcance de este convenio, como lo decía, que firmó el gobernador con el ministro, con el jefe de gabinete, y que vos te encargaste la semana pasada en una conferencia de prensa de detallar cuáles iban a ser estas obras que se iban a retomar. Gran expectativa. Contanos cómo está el tema, Sergio. Bueno, trabajando fuertemente en que se cumpla el objetivo que va más allá del convenio, sino que la gente vuelva a verse trabajando en cada una de las obras. Claro. Para eso lo que hay que explicar es que nosotros firmamos, la provincia firmó 3 convenios con el gobierno nacional, habida cuenta que digamos que son como 3 ventanas que desde distintos organismos del gobierno nacional generan obra en la provincia. Una de ellas es la Secretaría de Obras Públicas, ex Ministerio de Obras Públicas en la gestión anterior. Otro es la Secretaría de Hábitat, claramente tiene que ver con el tema de vivienda, y otra la Secretaría de Educación, que tiene que ver con el tema de edificios escolares. Claro. Lo primero que tenemos que decir que los convenios se refieren estricta y exclusivamente a obras que estaban en ejecución en la provincia. O sea, no se tratan de obras nuevas, sino de obras
que ya se venían ejecutando. Con la Secretaría de Obras Públicas, el convenio básicamente refiere a que las rutas que se encontraban en ejecución, como por ejemplo el tramo Rosario de la Frontera de Atato, los dos tramos ahí en la 934, los dos tramos de la ruta 51, el nuevo puente Vaquero y su circunvalación, también en lo que ellos llaman crema, que son los contratos de reparación y mantenimiento a lo largo de toda la ruta 16. En el caso de la cercanía del área metropolitana, la ruta 51 en la parte baja entre el aeropuerto y Quijano, como así también entre Río Ancho y Talapampa, la 68 camino a Cafayate, todo el tramo de la 34 que para ello involucra dos provincias desde San Pedro hasta Salvador Maza, la 50 desde Pichanal hasta Aguas Blancas, sin incluir la autopista que tiene, la autopista Pichanal-Orán, que tiene otro tratamiento para ellos, al mismo tiempo obras de gran envergadura que ya no son rutas, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur de Salta, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Cafayate, que se había iniciado hace poco tiempo, la ciudad judicial de Orán. Básicamente esas son las obras de envergadura que se llevan adelante con compromiso del Estado Nacional de continuarlas por parte del Estado Nacional. ¿Con qué parte de las obras que se tenían ejecutando por parte de la Nación se queda la provincia? En el caso de obras públicas teníamos 17 centros de desarrollo infantil en ejecución, lo continuamos nosotros. Teníamos obras de Lenosa, que tienen que ver con, generalmente son obras de agua y saneamiento, que también las continuamos nosotros. Y hay 3 obras de característica que yo le llamo que tienen que ver con el patrimonio histórico, que son la culminación de lo que se venía haciendo en el Fuerte Cobos, en el Bordo propiamente, la segunda etapa del monumento a Güemes y el tratamiento de Finca El Carmen, situada ahí en la escuela agrícola, que era una casa que tiene que ver mucho con la historia del general Güemes. Esas son las obras con las que nosotros, de lo que venía haciendo Nación, nos quedamos en cuanto al área de obras públicas. En cuanto al área de vivienda, Nación paga hasta los últimos certificados ejecutados que había, de los cuales habían algunos pendientes de octubre, de noviembre y hasta más o menos enero, que es cuando se paralizaron ya las obras, los paga de manera actualizada, y a partir de ahí la provincia se hace cargo de la continuidad de lo que van a ser tanto las obras que hay en la capital, que son 1.100 y tantas de viviendas, como las del interior, que son 791. Eso, en la mayoría de los casos, todas las de capital, y en algunos casos del interior, se la va a culminar con un sistema de ahorro previo, en donde los futuros beneficiarios van a ir aportando lo que falta y después será descontado las cuotas del pago de las viviendas, con también algo de aporte del Estado provincial. Eso próximamente va a ser puesto a consideración de la gente, se van a abrir los padrones y demás, con el tema de vivienda. Y con el tema de educación había 33 obras en ejecución en Salta, de las cuales 12 precisamente son edificios nuevos que se estaban construyendo en distintos lugares de la provincia. A eso los continúa Nación. 18 son remodelaciones o ampliaciones que venía ejecutando la Nación también. Con esas continuará la provincia. Y nos quedan 3 obras que estaban adjudicadas, pero todavía no habían iniciado, y estamos discutiendo con Nación cómo llevarlas adelante. Con lo cual, de las 33, 12 Nación, 18 la provincia, y estas 3 que están en discusión. ¿Qué creo que es lo importante? Lo primero, que hubo una definición en cuanto a la continuidad, y en esa continuidad quedó establecida la responsabilidad de quién debe continuar.
anual. Claramente la inversión en el orden nacional es muy superior. Para que vos tengas una idea, el aporte de lo que significan las obras que Nación se compromete en obras públicas representan alrededor de 270.000 millones de pesos. Claramente no se ejecutan en un año ni en este semestre, claro. Son obras que duran mucho más. Omití mencionarte en el área de obras públicas los dos tramos de la Ruta 40 que están en ejecución también, Seclantá, Molino y Palermo, Payogasta. Pero decía, estos 270.000 millones se contraponen contra 14.000 millones en el área de obras públicas que la provincia debe invertir en función de la instrucción del gobernador de no dejar obras a medio construir, ningún elefante blanco. Claro. En el caso de vivienda, el grueso de los fondos tiene que ver con el aporte de los futuros adjudicatarios, más un porcentaje que pone la provincia, y en el caso de las escuelas, si bien el área de educación nacional todavía no había actualizado los valores en cuanto a la inflación, habían quedado ya viejos, claro. Sí podemos decir que la participación entre los que se queda Nación y lo que termina siendo la provincia oscila más o menos en el 50% cada uno. Claro. Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Ahora, lo que hace algunos meses atrás parecía imposible, ¿no? O no imposible, pero muy difícil de que se pudiera lograr. Bueno, el gobernador, en base, junto con vos, con el ministro de Economía, finalmente ante Nación logran que esto se revierta y se dé un nuevo impulso a este tema de volver a seguir adelante con estas obras, porque como vos decías, no se podía, hubiera sido un crimen que queden esos elefantes blancos, pero también igual de importante es la posibilidad de que se retoma mano de obra, fuentes de trabajo de mucha gente que había quedado sin hacer nada a partir de esta falta de recursos, Sergio. Daniel, se habla de entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo, claro. Que habida cuenta de la neutralización de la obra, si bien vos sabés que el sistema, el régimen del empleado de la construcción tiene el fondo de desempleo, una vez que eso ocurre y que el obrero deja de trabajar, durante 2 o 3 meses recibe fondos que se le han ido descontando en ese momento, sí. Pero bueno, se paraliza todo sin tener en cuenta además que fundamentalmente en el caso de las viviendas o de las obras de arquitectura, como el caso de la ciudad judicial y demás, tienen un factor muy importante desde el punto de vista multiplicador, porque generan una cantidad de trabajo a la vuelta que no son los obreros que están directamente sobre la obra, con lo cual creo que es muy importante. En el caso de vivienda, lo que omití decirte es algo que claramente tiene que ver con la gestión del gobernador Sáenz, y es que si bien Nación se desentiende de lo que ya puso en términos de inversión en el avance de todas las viviendas, sí cede, eso no ocurría en el modelo de casa propia, sí cede el recupero de todas las cuotas, que es a partir de ahí donde continuaremos con la reinvención. Claro, se reinvierte. Digamos, claramente. Se reinvierte. Por eso... Claro, pero eso queda en la provincia. Claro, eso no pasaba y tuvo que ver con negociaciones, porque yo recién escuchaba que el gobernador, el ministro de Economía, y yo, bueno, el ministro, yo, vamos, negociamos hasta determinado nivel, pero el que marca las condiciones claramente y el que puede pasar de, porque se firmaron estos convenios con anexo, en el anexo 1 lo que hacía Nación, en el anexo 2 lo que hacía la provincia y demás, y el que tiene la capacidad de pasar de un anexo a otro las obras, claramente el gobernador. No, por supuesto, pero tiene que estar, por supuesto, todo el respaldo, ¿no? Atrás de lo que es la gestión, la voluntad, la decisión política del gobernador. Ahora, concretamente, ministro, ya hay algunas obras que se han empezado a retomar, a volver a poner en actividad. Ya hay gente trabajando, obvio, no es todo
en el mismo momento, pero algunas ya están de nuevo en ejecución. No, porque, a ver, las obras nacionales estamos encima de ellos para que notifiquen la desneutralización encima de Nación, me refiero, Claro. para que notifique la desneutralización y se proceda a la continuidad, a retomar los trabajos. En el caso de las que quedan en la provincia, hay que tener presente que lo que ocurre es un traslado en términos de la parte jurídica, de la responsabilidad. La provincia debe firmar con cada empresa por cada obra. Son las mismas empresas que ya estaban adjudicadas, las que venían haciendo la obra, pero hay que armar todo lo que se llama un convenio específico por cada una de las obras. Claro. Y hoy, hablando con el secretario de Obras Públicas, sumamos los 17 CDI, más las 18 obras de remodelación, más las 30 y tantas obras de Lenosa, y ya ahí nomás tenés 70 convenios específicos, Claro. en los que está todo el equipo del área de infraestructura trabajando para avanzar. Y en el caso del Instituto de la Vivienda, claramente en cerrar esta ecuación que debe ser virtuosa en términos de lo que vaya a ser el aporte solidario, siempre preservando el espíritu que hablemos de primera vivienda, de grupo familiar y de que sean por sorteo. Exacto. Tengo dos mensajitos en particular, ¿no?, que te están escuchando. Me dice, en Quijano, en el departamento Quijano particularmente, había barrios de viviendas que se estaban haciendo y había mucha expectativa por todo lo que se pudiera hacer en el caso de obras de infraestructura con esos barrios. Puntualmente con ese tema, para responder este mensaje, ¿hay algo en particular ahí, ministro? En Quijano no había plan de vivienda del sistema casa propia, no lo tengo presente yo propiamente en Quijano. Sí estamos trabajando con obras de infraestructura que tienen que ver con se llama la circunvalación o el camino que va a permitir que todos los camiones que bajen de la minera no tengan que atravesar todo el casco céntrico histórico de Quijano, pero sí, por ejemplo, obra de educación como una escuela en La Silleta que se venía ejecutando y que está al 90 y tanto %, que era una ampliación importante, pero una ampliación que queda a cargo de la provincia, que obviamente continuaremos desde la provincia y así en los distintos lugares. Las obras de vivienda de casa propia, según mi memoria, tenemos desde Tartagal, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, El Carril, tenemos también, estoy hablando de los lugares más grandes, Moldes, tenemos en Copoquile, allá en la segunda jurisdicción del departamento de Rosario de la Frontera, Potrero, el municipio de Potrero, tenemos en Talavera, en Anta, tenemos en Cafayate, tenemos en Seclantá, tenemos en Iruya, y me debo estar olvidando de algunita, pero Quijano no estaba ahí. Bueno, hoy también hubo un importante anuncio que hicieron los ministros, por supuesto, la decisión política del gobernador. Bueno, en el caso de con quién estamos hablando, el ministro Sergio Camacho, el ministro Díaz Sur, el ministro de los Ríos. Con esto, contanos que creo que es la primera vez que leo, o me informo, de que va a haber una inversión de 72 obras por más de 17.000 millones de pesos en La Puna. Ministro Camacho, contanos, sí, ¿cómo es esto? Se trata de un plan bianual en el que estuvimos trabajando de manera interministerial, no solo los ministerios, sino los organismos que de ellos dependen, planificación, obras públicas, minería, ambiente, la gente de Agua del Norte a nivel de proyectos, recursos hídricos y demás, con un objetivo: el desarrollo minero y la explotación de La Puna debe ser consecuente, claro, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los habitantes, de la gente
en términos no solo de la gran infraestructura, es decir, nosotros seguimos hablando de pavimentar la ruta 51, esto que quedó en el convenio a cargo de Nación. Nosotros empezamos a pavimentar los primeros 39 kilómetros de la ruta 27, entre hacia Caucharí o La Capato, según la mirada, están ahí cerquita, hasta el salar de Pocito, pero esas son grandes obras de infraestructura. Ahora, La Puna tiene 5 localidades, Santa Rosa de los Pastos Grandes, el salar de Pocito, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, por supuesto, en las que, y Caucharí justamente, o La Capato, en las que nos proponemos que todas tengan redes de agua en función de la expansión que ya estuvieron, con lo cual van a tener sus redes de agua, que todas tengan plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Algunas las tienen, pero están muy al límite, hay que ampliarlas, hay que, en el caso de Tolar son plantas compactas, que hay que agregarle más plantas. Todas van a tener entierro sanitario, es decir, lo que significa la deposición de los residuos, de manera como corresponde, con la trinchera, con todo lo que significa el cuidado ambiental en ese sentido, y todas van a tener luz las 24 horas, con capacidad de expansión, que creemos que son los beneficios mínimos y básicos que le tiene que llegar a la gente de La Puna con esta explosión, pero al habitante histórico de La Puna, me refiero, no al minero que va a trabajar y vuelve, sino al que vive ahí. También estamos trabajando en un proyecto que, de ser posible, extenderá la red de gas, la red domiciliaria de gas hasta Tolar Grande, como así también algunos barrios nuevos que se desarrollaron en San Antonio de los Cobres. Vos te acordarás, Daniel, que allá por el 2005 yo era ministro de la Producción y se hizo el gasoducto de La Puna, 2004-2005, y la primera condición fue que el gasoducto le dé a esa gente que vive a bajas temperaturas y demás la posibilidad de disponer del gas natural, que no lo tenían. Obvio. Bueno, desde aquella época en adelante, ya ha pasado casi 20 años, hay expansión urbanística en el caso de San Antonio de los Cobres, y hay una cantidad de barrios, por llamarlo de alguna forma, que no tuvieron acceso a la red de gas, y también estamos hablando de eso, con lo cual además hay un plan que acompaña desde el punto de vista ya sanitario de la salud, donde habrá algunas modificaciones en términos de lo que tiene que ver con la infraestructura de salud, pero sobre todo con las prestaciones. Pero bueno, aparte por un criterio humanístico, Sergio, no es posible que la gente viva ahí en esas condiciones, que no tenga acceso a la calefacción viviendo en lugares tan hostiles, ¿no? Pero sobre todo, coincido contigo, y además con el criterio de que no pase lo que siempre venimos diciendo en términos de lo que fue la explotación hidrocarburífera del norte, que mientras se explotaba parecía que había mucha riqueza, y cuando se dejó de explotar nos dimos cuenta que la riqueza estaba por encima, pero que la infraestructura no estaba adecuada para que la gente pueda seguir viviendo, produciendo, y con todo lo que sabemos que sufre el norte. Entonces, el objetivo tiene que ver claramente con la participación del Estado en términos de lo que va a ser la generación de riqueza que produce, en este caso, el litio, y que podamos mejorar la calidad de vida de la gente, que de eso se trata. Pero no solo la calidad de vida de los mineros, que es un problema de las minas, de las empresas. Claro, pero es una cuestión privada, si querés. Es una inversión que le corresponde y le cuente, digamos, la tienen que hacer ellos. También, justamente ahí en el cruce de la ruta 51 y la 27, la provincia va a desarrollar un centro unificado de control, donde va a haber presencia de la
policía, de medio ambiente, de minería, de claro. producción, Sí, sí, sí. de todas las áreas, que por supuesto de renta, de todas las áreas que tienen competencia en cada una de las actividades que se desarrollan ahí, teniendo una presencia permanente y no como ocurre hoy, que son comisiones que van y que vuelven. Ujú. Vamos a tener cuestiones más fijas, poder manejar mejor los controles y obviamente exigir el cumplimiento de cada una de las pautas que tienen todos los desarrollos mineros en la región, ¿no? Exacto. Sergio, seguramente, bueno, vos lo hacés, yo también, digamos, pero es común escuchar a nivel nacional en las diferentes comisiones de los distintos legisladores, tanto en senadores como en diputados, de distintos sectores políticos, algunos que hablan muy a favor de lo que es el RIGI, el régimen de inversiones, y hay quienes lo denostan, dicen no, porque eso no sirve, particularmente para la provincia de Salta, y se lo pregunto al ministro de Infraestructura, con todo esto que nos acabas de contar, el RIGI, en términos generales, ¿no? Tampoco se puede decir abiertamente sí o no, ¿sería beneficioso para la provincia, Sergio? Mira, Daniel, yo haría esta división. A ver. En principio, lo que escuché, que todavía sabemos que no es ley, pero No, exacto. lo que escuché y lo que vi y conocemos es que el RIGI, como que hay una cuestión por discutir que pasa por encima de las autonomías en términos de los controles, ¿sí? Sí. Te voy a dar un ejemplo: la ley 7070, la ley de medio ambiente, de aplicación provincial, y cada cosa que se desarrolla en la provincia debe cumplirse con la ley 7070. Digamos, cualquier inversión que esté incluida en el RIGI puede, de alguna forma, no tener como autoridad de aplicación a la provincia, ¿sí? Hay como una cuestión que pasa por encima. Yo me pregunto si en el tema minero, y esto es una opinión muy personal, el RIGI es valioso, porque estamos hablando de inversiones más de 200 millones, y cualquier inversión minera multiplica varias veces la inversión de 200 millones. Exacto. Y hoy la necesidad, la importancia que tiene el litio y el tipo de tratamiento que se le da en Salta a las empresas, teniendo presente que, por ejemplo, la autoridad de aplicación es un juzgado de minas que pertenece al Poder Judicial y no al Ejecutivo. Esto lo diferencia a Salta en cuanto a previsibilidad jurídica del resto del país, del resto de las provincias del país. Digo, no sé si sería tan necesario para la minería, muy probablemente para otro tipo de explotación minera, no la del litio. Probablemente oro, cobre, sí tenga algún tipo de adelantamiento en alguna probable inversión. Ahora, todo lo que sea inversión en términos de agregación de valor del sector agropecuario, sabemos nosotros que en Salta industria pesada no vamos a tener nunca, pero el objetivo sí, por la distancia al puerto, por la comunicación y demás, pero sí la importancia de agregar valor. Creo que en ese sentido, lo que es el proceso de industrialización o de agregación de valor, sí le generaría ventaja a Salta, sobre todo en otro sector, no específicamente en el litiero, diría, ni siquiera mínimo de minero, sí en el sector agropecuario, claramente, o en la nueva modalidad de lo que son los emprendimientos biocarburíferos. Nosotros también tenemos aquí en Salta la famosa cuenca llamada Las Monos, donde el modelo de extracción del Shell, parecido a lo que es Vaca Muerta, con la diferencia que aquí la inversión debe ser mayor, porque se encuentra a mayor profundidad, pero también puede ser una alternativa nueva en términos de desarrollo, donde las inversiones se vean garantizadas de alguna manera y pueda disparar en el norte. Con lo cual creo que, independientemente de la visión del RIGI, hay que analizarlo más en sectores. El riesgo es la pérdida de autonomía en términos de lo que son las autoridades de aplicación. Exacto.
Las dos últimas tienen que ver con esto, agradeciéndote enormemente tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda más que apretada. El gobernador siempre está planteando esto, ¿no? De hace varios meses atrás, antes que llegue el otoño y el invierno. Y Gustavo Sáenz decía, che, al gobierno nacional, gasoducto del norte, lo hagamos ahora porque nos vamos a ahorrar un montón de plata. Bueno, no se escuchó. La cuestión es que ya estamos ahí apretados con todo. ¿Cómo va el tema del gasoducto del norte, Sergio? Bueno, el gasoducto del norte tiene ya garantía de continuidad y seguramente, muy probablemente, los próximos inviernos ya nos encuentren con un gasoducto en reversión que permita justamente que el gas de la zona de Vaca Muerta llegue aquí, lo que no es un favor, sino sería un poco empezar a devolver lo que el norte proveyó a todo el país, ¿no? Exacto. Pero de alguna manera eso ya está comprometido y está garantizado. De hecho, son desarrollos nacionales en donde por eso es que no figura ninguno de los convenios que firmó la provincia, pero sí figura justamente en términos de lo que fue el Pacto de Güemes, donde claramente nosotros, a través del plan de desarrollo que tiene el gobernador para la provincia de Salta, mencionamos una cantidad de obras que como herramienta de desarrollo son imprescindibles o muy necesarias para que ese plan de desarrollo se pueda llevar adelante. Entre esas, por supuesto, la reversión. No obstante eso, Daniel, todavía no concluimos con la firma de algunas cuestiones que tienen que ver con otro organismo. Yo al principio de la nota te hablaba de T-Ventana, pero falta la Secretaría de Energía, y ahí estamos hablando, sí, del gasoducto Calchaquí, estamos hablando de la planta, de la línea que lleva de la planta de San Agustín a Quijano y cierra todo el circuito en términos de media tensión. Estamos hablando de la planta solar del Huracatao, donde nosotros como provincia nos comprometimos a hacer la red, está hecha, pero le tienen que hacer la planta. Pero también en términos de ambiente y de producción falta, y lo está tratando hoy el gobernador, al tema de todo lo que es el consorcio de entierro y deposición de basura del departamento Orán, que ya tenía garantizado un crédito del BID y que estamos presionando para que Nación continúe con esa inversión, como algunas otras que tienen que ver con otras áreas del gobierno. Es decir, estos no son los únicos o los últimos convenios que de parte de la provincia esperamos firmar con Nación. Exacto. Y lo último tiene que ver con una valoración de tipo político, porque, bueno, obviamente sos un dirigente político más que calificado. Y tiene que ver con esto, la decisión, retomar toda la obra que había quedado, bueno, ya lo explicaste muy bien. Ahora, en términos políticos, porque tiene que haber una decisión política, particularmente del gobierno nacional, en un marco muy particular de relación con las provincias, ¿es posible esperar que aparezcan nuevos proyectos, nuevas obras de desarrollo en la provincia, Sergio? Mira, yo entiendo que hay algunas cosas que no van a cambiar. El logro del gobernador en que las 2.000 viviendas se continúen, claro, significará necesariamente que la provincia se reinvente en términos de la ejecución de vivienda o lotes, claro, con infraestructura para llegar a la gente, con sistemas que podrán incluir la participación del gobierno en crédito blando como fue el Procrear en su momento, sí, y demás, con herramientas que del mismo gobierno provincial se puedan generar. Pero no veo, por ejemplo, en el tema de vivienda, el modelo tradicional de las viviendas que se ejecutaban y que después las cuotas quedaban distanciadas en el tiempo. Sí creo que resulta imprescindible que se lleven adelante estas y algunas obras de infraestructura, algunas varias que tienen que ver con todo lo que sea conectividad, disponibilidad, en términos de ruta, en términos de disponibilidad energética, que no estaban en ejecución. Por eso al principio de la nota te aclaré que estos convenios son por las obras que estaban en ejecución. Claro, las que estaban en ejecución.
una cantidad muy importante de obras por parte de Nación, producto de la gestión del gobernador de la provincia, sistemáticamente con los gobiernos nacionales, independientemente del color político que tengan. De golpe pasamos a tener cero, y hoy lo que estamos negociando es retomar la mayor cantidad posible por parte de Nación y provincia, con su aporte, que claramente en términos cuantitativos es menor, también hacerse cargo de determinada cantidad de obras. Yo creo que hay algunas obras en donde la PPP, la participación pública privada, o el modelo de la chilena funciona, pero no son en todas, y hay otras en las que el Estado debe tener una fuerte presencia. Cuando hablamos de la infraestructura escolar en el interior, cuando hablamos de la infraestructura de agua y saneamiento, no aparecen inversores privados para aportar, y en eso estamos trabajando ya en un objetivo a mediano plazo. El objetivo inmediato era el de culminar todas las obras que se están ejecutando, y claramente en el caso de ruta analizar el mantenimiento y el avance en las obras en términos de la posibilidad de peajes, por ejemplo. En el caso de las terminales lo mismo la generación hidroeléctrica, pero hay, entiendo yo, necesidades que hacen a la participación imprescindible del Estado, y eso es llevar calidad de vida a la gente en los lugares más remotos. Exacto. En el interior de la provincia, con obras que no generan ningún beneficio a un inversor, sino que el beneficio es para la gente, y el beneficio es mejorar la calidad de vida a cada salteño, y que cada salteño tenga el mismo nivel de oportunidad, el que vive en la Caseros y Balcarce como el que vive en Toyoche o como el que vive en Amblayo. Claro, que es lo que básicamente en el pacto de Güemes resalta el gobernador, ¿no? Este federalismo aplicado de Nación hacia el interior, pero también de las provincias hacia el interior, que tengamos todos la misma posibilidad. Así Sergio, lo decían, y escuché esto, te interrumpo porque no vale la pena decirlo. La idea es escuché de mucha gente que criticaba el pacto de Güemes decir eso en un listado de obras públicas. Y es justamente lo contrario. Para enunciar las obras que son importantes hay que tener un plan de desarrollo, y el mencionar las obras son las herramientas necesarias para poder avanzar en el desarrollo de la provincia. Si no hubiera un plan, no hay listado posible. Pero por supuesto, bueno, yo lo decía de alguna manera en una de mis columnas, ¿no? Decía, el pacto de Güemes es mucho más que un reclamo de obras, ¿no? Va mucho más allá. Hay una filosofía de lo que significa el federalismo. Bueno, ministro, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, te reitero, sabemos de tus compromisos, y sin embargo tenés esta deferencia para charlar con nosotros. La idea será seguir haciéndolo, como lo hemos con todo gusto, Daniel, a disposición, y sobre todo para dar explicaciones y para contar a la gente en qué estamos y cuáles son los objetivos de cada una de las áreas de gobierno. Para dar buenas noticias, porque esto, como le digo siempre a la audiencia, es desarrollo, y eso significa mejorarle la calidad de vida a cada salteño. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias, Sergio. Un gusto, Daniel. Saludos. Hasta luego. Chao.